El último ultimátum de Donald Trump vuelve a hablar de 48 horas antes de que llegue el infierno. Ya sabes, está intentando intimidar a los iraníes. Ya hemos pasado por esto antes. 48 horas antes, luego 5 días, luego 10 días, ¿verdad? Ahora volvemos a las 48 horas. Lo que ocurrió ayer, creo, fue básicamente diferente de lo que hemos visto hasta ahora en esta guerra, con cazas, con helicópteros. Y el día anterior, más de 12 generales fueron destituidos de sus cargos o se vieron obligados a dimitir bajo las órdenes del secretario de guerra, Pete Hegseth. ¿Cómo ves la situación ahora mismo? Empecemos con este ultimátum de 48 horas. ¿Qué significa en tu opinión? Bueno, creo que podemos sacar una conclusión lógica del momento en que se ha producido esta purga de generales del ejército por parte del secretario de guerra, Pete Hegseth. Es bastante evidente. El momento probablemente tiene que ver con la resistencia de estos generales ante una invasión terrestre o el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno. Uno de estos generales estuvo anteriormente al mando de la 82ª División Aerotransportada, la misma división que se dice que será desplegada para operaciones de combate en Irán. Así que está claro lo que está ocurriendo. Hay resistencia dentro del ejército. No existe un consenso en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de que esto sea una buena idea, de que esta guerra deba seguir llevándose a cabo de esta manera improvisada, chapucera y sobre la marcha que Pete Hegseth y la administración Trump están intentando seguir. Así que están intentando reescribir el reglamento del compromiso militar, porque creen que, al haber llegado a la escena, estos 14 meses marcan el comienzo de la historia para ellos. Pero esto es lo que ocurre cuando pones a alguien que no está cualificado al mando. Probablemente Pete Hegseth ni siquiera esté cualificado para dirigir un batallón en el ejército estadounidense, basándose en su bajo rango y en el hecho de que fue expulsado de la Guardia Nacional de DDC. Quiero decir, nunca, ni siquiera obtendría un puesto dentro del ejército estadounidense de rango medio. Sin embargo, lo han puesto al frente del Pentágono en un momento muy crucial. Así que probablemente por eso están redoblando esfuerzos, porque ahora se trata de una guerra política. Para Donald Trump, es una guerra política en Estados Unidos, sobre la legitimidad en casa, pero también sobre la legitimidad a nivel internacional. Lo ha apostado todo a todas esas iniciativas diferentes, guerras económicas y guerras militares, como la guerra arancelaria, por ejemplo. Toda su reputación, en lo que respecta a su llamada guerra del terror, se basa en esta operación militar, así como en su afirmación de ser el presidente de la economía, porque supuestamente es un empresario exitoso. Como podemos ver, los resultados económicos, al menos para los estadounidenses promedio, van a ser realmente difíciles, debido a la presión inflacionaria provocada por el aumento del precio del petróleo y la restricción del suministro al mercado global desde el Golfo Pérsico, y al efecto que eso está teniendo en los mercados petroleros y en la actividad económica en general. Así que todo eso está ocurriendo ahora. Así que creo que el momento es muy malo para Estados Unidos, pero en realidad es una situación de perder-perder. Si se retiran, entonces Trump queda humillado, Estados Unidos queda humillado, la gente de Fox News queda humillada, y simplemente no pueden aceptar eso. Si se quedan, van a sufrir más pérdidas. Lo que vimos en las últimas 24 o 48 horas en cuanto a aeronaves perdidas no es nada. Quiero decir, es solo el comienzo. Si ponen tropas sobre el terreno, eso se multiplica por 10 o por 20. Eso es lo que va a pasar. No hay una operación militar realmente viable, e incluso si la hubiera, podríamos hablar de los posibles puntos de inserción y de lo que Estados Unidos haría o esperaría lograr, al menos públicamente. ¿Qué trofeo podrían exhibir después de quién sabe cuántos días o semanas de operaciones de combate dentro de Irán? Pero la realidad
es que no tienen ninguna base segura desde la que lanzar operaciones. No tienen posiciones de repliegue. No cuentan con líneas de suministro protegidas ni nada parecido. Están apostando por la idea de que Irán se mantendrá al margen y no hará nada si entran en el país, que Irán simplemente se someterá a la fuerza todopoderosa del ejército estadounidense, mientras Estados Unidos lleva a cabo bombardeos masivos por todo Irán durante la invasión. Ese es el plan militar. Realizarán bombardeos de saturación con lo que les quede en cuanto a municiones de largo alcance, que probablemente no sea mucho. Y así es como van a proporcionar cobertura para su inserción militar. Esperan que no haya absolutamente ninguna resistencia por parte de los iraníes, ya sea una inserción en la costa sureste, esa es mi mejor suposición, no necesariamente en el Golfo Pérsico. Si acaso, esto fue un sondeo. Potencialmente, ya sabes, son ejercicios de reconocimiento alrededor de Kuwait. Pero no creo que sea ahí donde Estados Unidos vaya a desplegar tropas terrestres. Si lo hacen, probablemente será en otro lugar. Ni siquiera tiene por qué ser la isla de Karg. Pueden intentarlo, pero parece que Estados Unidos está mejor posicionado para invadir por la costa sureste, alrededor de Chabahar y la costa de Konarak, en el litoral de Makran de Irán. Parece ser una posición más sensata, un punto de inserción, y luego podrían utilizar a la CIA, armando y financiando a las milicias terroristas baluchis en Baluchistán, intentando provocar la creación de una provincia separatista allí. Durante muchos años probablemente han estado preparándose para activarlas y con suerte se unirían a las posiciones militares estadounidenses. Quiero decir, ese sería el plan más lógico desde el punto de vista de Estados Unidos. Así que, quiero decir, hay muchos aspectos diferentes de esto que podríamos debatir, incluido lo que se ha revelado en los últimos 2 días, que existen muchísimos niveles de defensa aérea. No se trata solo de defensas aéreas al estilo S-400, a lo largo de grandes perímetros que repelen ese tipo de ataques aéreos. Puede que Estados Unidos haya destruido bastantes sistemas de radar, e Israel también. Pero eso no significa que Irán no tenga defensas aéreas de corto alcance, y eso va a entrar en juego pronto, cuando se acerquen con helicópteros y más aeronaves para lanzar bombas planeadoras y realizar bombardeos. Porque eso es todo lo que Estados Unidos puede hacer ahora mismo. Tienen que acercarse más y usar cosas como bombas planeadoras para alcanzar los objetivos. Porque creo que se están quedando sin misiles de crucero y municiones de largo alcance. Así que eso significa que estarán en la línea de fuego de defensas aéreas más ligeras, descentralizadas y móviles, e incluso podrían ser atacados por manpads y cosas por el estilo. Creo que vimos algo de eso en las últimas 24 horas. Quiero decir, eso es simplemente sentido común básico. Van a sufrir pérdidas de aeronaves. ¿Cuántas pueden soportar? Esto ya es un enorme problema político en Estados Unidos, por increíble que parezca. Unas pocas pérdidas de aeronaves podrían potencialmente retrasar, si no descarrilar, la invasión terrestre estadounidense, si se genera suficiente inercia política a partir de titulares del New York Times sobre aeronaves estadounidenses derribadas y pilotos desaparecidos. Eso podría ser suficiente para dir este tipo de operación militar temeraria por parte de Donald Trump, Pete Hegseth y los demás. Así que ya veremos. Creo que ante todo tendrían que enviar esas fuerzas a Irán, como mencionaste, a la parte sur, básicamente el sureste o suroeste, pero en general la parte sur de Irán. Tendrían que enviarlas en helicópteros. No sé ni siquiera cómo sería posible. Van a depender de esos estados árabes para que, ya sabes, les proporcionen todo, les dejen usar su territorio para entrar en Irán. Eso sería enormemente problemático, en mi opinión, porque si eso ocurre, Irán destruiría todo en esos países. Eso sería un nivel completamente distinto de escalada. Ya sabes, si la invasión ocurre, como hemos oído antes, el presidente del Parlamento en Irán dijo literalmente que van a atacar todo en esos países.
Y por otro lado, si ponen tropas sobre el terreno, supongamos 50.000, esa es la cifra que hemos oído hasta ahora, la cifra que hemos visto hasta ahora. Junto con el poder aéreo, creo que vamos a ver muchos de estos cazas siendo alcanzados por el sistema de defensa aérea, no solo por los radares que mencionaste. Los radares en Irán son en su mayoría móviles, no están fijos en un solo lugar. Se mueven, entran en esas ciudades subterráneas, vuelven a salir, se desplazan, encuentran objetivos y envían señales. Este es el problema con el que Estados Unidos está lidiando, porque según los objetivos que hemos visto hasta ahora, básicamente están a ciegas respecto a dónde se encuentran realmente esos radares, misiles y sitios de producción de misiles. No lo saben. Por eso están atacando puentes y, ya sabes, instalaciones farmacéuticas en Irán. Creo que ese es uno de los problemas fundamentales del lado estadounidense. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que siempre va a haber problemas logísticos. Además, ya sabes, los iraníes pueden disparar contra aeronaves incluso utilizando tecnología visual. La combinación de sistemas visuales, infrarrojos, de búsqueda por calor y todos esos otros sistemas. Nima, esto es exactamente por lo que la Federación Rusa no ha utilizado su fuerza aérea sobre Ucrania en 4 años. Imagínate eso. Fíjate en el tamaño de la Fuerza Aérea Rusa. Todos cazas de quinta generación, muy avanzados, algunos de los mejores pilotos del mundo. Han llevado a cabo algunas de las campañas aéreas más precisas, incluso en situaciones logísticas muy complicadas, como en Alepo, por ejemplo. Así que Rusia es perfectamente capaz de llevar a cabo campañas aéreas, pero no lo ha hecho en Ucrania. ¿Por qué? Por los riesgos. Es por los riesgos. Y Estados Unidos enfrentará esos mismos riesgos cuando empiece a acercarse más. Verás, lo que tenemos es la administración Trump. La moneda de esta presidencia son los memes. Te lo digo, son memes, frases breves, titulares, tweets y mentiras. Y han estado mintiendo sobre esta campaña militar al público estadounidense y al mundo. Han estado hablando como si Estados Unidos hubiera estado merodeando sobre ciudades iraníes con aviones todo el tiempo. No es cierto. La mayoría de los ataques contra Irán se han llevado a cabo con misiles de crucero de largo alcance y otras municiones de lanzamiento a distancia, disparados desde submarinos o destructores estadounidenses situados a más de 1.200 kilómetros de la costa iraní, es decir, a una distancia segura. Esa es la mayoría. Y luego, por supuesto, hay algunos bombardeos a gran altitud, pero muy pocos. Ahora bien, debido a los problemas logísticos que esto conlleva, tendrán que acercarse más para poder seguir, entre comillas, golpeando objetivos y cosas por el estilo. Se volverán más vulnerables a ser atacados por distintos niveles y tipos de defensa aérea. Hasta ahora han podido evitarlo, en su mayor parte. Y creo que se han vuelto demasiado confiados. Ahora se han dado cuenta de ello, y por eso va a ser un problema. Esto es una enorme crisis política en este momento. Te lo digo, cuando esto llegue a los titulares del New York Times, todo el mundo hablará de ello, y todos estarán dudando de Pete Hegseth, como ya lo están haciendo, y buscando distintas excusas o maneras de apartarlo. Mientras tanto, él está en pánico y desesperado porque ha recibido una orden de vida o muerte del lobby israelí. Debes llevar a cabo esta guerra, de lo contrario, estás acabado. Así que la carrera de Pete Hegseth, su futuro, dependen totalmente de su capacidad para tener una vida normal y mantenerse fuera de prisión. En realidad, dependen de mantener esta guerra en marcha. En ese sentido, Pete Hegseth se ha convertido en una especie de personaje a lo Zelensky, un poco payaso, un poco actor de teatro. Es presentador de televisión, esa es su carrera principal, la presentación en TV. Al igual que el presidente Trump, es un actor de telerrealidad. Y ya sabes, sea lo que sea que crean haber conseguido en el mundo de la política, sienten que tienen que redoblar la apuesta.
tienen que mantener esta guerra en marcha, como Zelensky, y simplemente quieren prolongarla indefinidamente. Esto les conviene. Podemos hablar de por qué esto le conviene al imperio estadounidense. Creo que esta es la estrategia que el imperio estadounidense busca en Irán, en el Golfo Pérsico, así como en Ucrania, porque está teniendo un efecto neto en el mercado energético global, que al menos a corto plazo ha proporcionado una enorme cantidad de influencia a Estados Unidos. Rusia ha prohibido las exportaciones de gasolina debido a los daños en sus refinerías e instalaciones de exportación causados por los ataques con drones ucranianos. Eso está ocurriendo en segundo plano en todo esto. Así que Estados Unidos utiliza a su proxy, Ucrania, para dañar la capacidad exportadora rusa, y con éxito. La han reducido en un 30%, posiblemente un 40% en este momento. Hasta que se repare, eso llevará meses, e Israel ha inutilizado la capacidad iraní, y en represalia, Irán ha inutilizado la capacidad del Golfo. Así que, entre Estados Unidos e Israel, han iniciado una especie de degradación, por así decirlo, del mercado mundial de exportación de petróleo y gas. Y el beneficiario directo, es el petróleo y el gas de Estados Unidos. Directamente. Son los beneficiarios directos. En este momento tienen el control del petróleo de Venezuela. También han eliminado una cantidad significativa en el Golfo Pérsico y en Rusia. Así que ya sabes, es absolutamente una posición de ventaja para el imperio de Estados Unidos, por así decirlo. Esa es la visión general. Me lleva a pensar que quieren seguir alargando esto todo lo posible. E Israel y Estados Unidos están bastante contentos de degradar el Golfo. Muy contentos. Creen que pueden resistir la situación, luego crear más influencia, quizá otro conflicto o punto de tensión o alguna otra situación en la que puedan aumentar su poder de negociación. Así es como están pensando en Washington ahora mismo. Están dando un paso atrás. Te refieres a las élites del mercado, al 1% superior, a esas personas, no a la gente común. Sí, correcto. Es malo para el pueblo estadounidense. Significa que pagamos el impuesto de la inflación y los europeos también están pagando el impuesto de la inflación. Es malo para la gente, es malo para las economías de todos, excepto para el 1% o el 0,1% más rico. Y esa es la base de Donald Trump. Donald Trump ha perdido a muchos miembros del ejército en activo. Ya no lo apoyan. Lo sé porque he estado sobre el terreno entrevistándolos durante las últimas 2 semanas. Muchos veteranos también han retirado su apoyo. Trump los ha perdido. La base MAGA se han desmarcado. Ha perdido a la mitad de ellos. Ha perdido a todos los independientes, casi al 100%. Casi el 100% de los votos independientes. Ese fue el voto decisivo para Trump en las últimas elecciones. No habría ganado sin ellos. Obtuvo su voto porque mintió y fingió ser un presidente antiguerra. Fue una actuación muy buena por parte de Donald Trump. Entonces, ¿qué queda? Wall Street, la gente de Howard Lutnick, el gran petróleo, el gran gas en Texas, la gran IA, la gran tecnología, y otra vez Wall Street. Ese es todo. Y los medios, la mayor parte de la clase mediática tradicional. Eso es todo. Ya no hay una base popular. Se ha acabado. Eso es lo que la gente tiene que entender. Es una fracción de lo que fue durante la campaña electoral de 2024. Así que el tiempo no será amable con Trump políticamente. Pero, ¿realmente les importa a los israelíes lo que hagan los republicanos en sus elecciones de mitad de mandato? No lo creo. Ya han puesto esta historia en marcha y Wall Street está encantado. Ganan dinero cada vez que Trump publica un tweet. También su círculo más cercano, también sus hijos, también su yerno. Todos se están haciendo una fortuna cada vez que publican Truth Social, porque colocan sus opciones de compra, observan cómo sube el mercado bursátil y luego esperan unas horas a que Irán diga, no estamos negociando nada con Estados Unidos. ¿De qué está hablando este hombre?
Y entonces de repente, el mercado cae y los precios del petróleo vuelven a subir. Él, su gente y su base, que son Wall Street, la gran IA, la gran industria militar y el gran petróleo, están ganando dinero tanto en la caída como en la recuperación. Y otra vez con la caída, están ganando dinero. Los mercados financieros se han convertido en un arma en torno al comercio de petróleo y de estas materias primas, hasta tal punto que incluso hay toda una rama del comercio de criptomonedas que hemos expuesto en 21stcenturywire.com. Está ahora mismo en nuestra web. Se llama Hormuz Hype. Tenemos un informe que lo desglosa. Han manipulado el precio del petróleo en Europa. El mercado europeo ni siquiera debería verse afectado. Solo obtienen alrededor del 7% de su petróleo del Golfo Pérsico, NEMA. La mayor parte del petróleo europeo no procede del Golfo Pérsico. Eso es solo un argumento de la administración Trump. Proviene de Noruega. De ahí es de donde procede la mayor parte del petróleo de Europa. Noruega, Kemhari. Bueno, ese también es un gasoducto. Pero luego están Kazajistán, Nigeria y un poco de Libia. Esa es la mayoría, el grueso, junto con Estados Unidos. Ese es el grueso del petróleo europeo en este momento. Están recibiendo algo de Rusia, pero menos que antes, obviamente. Así que las principales compañías petroleras, las empresas energéticas, están subiendo sus precios de forma concertada para aprovechar la crisis y maximizar los beneficios. Es un gran escándalo ahora mismo en Europa. Somos uno de los pocos medios que han elaborado un gran informe al respecto. Trabajo con un periodista francés, Freddy Ponton, que ha hecho un trabajo tremendo sobre este tema y otros. Pero ese es un informe que está ahora mismo en nuestro sitio web. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, Nima. En Estados Unidos, el petróleo tiene un precio global, ya sabes, pero no debería, en términos de suministro, afectar en absoluto al mercado estadounidense. No debería. Pero las grandes empresas forman un cártel y fingen reaccionar a los acontecimientos geopolíticos para maximizar los beneficios en el surtidor en tiempo real. Aunque los efectos posteriores no deberían notarse hasta pasados meses en lo que respecta al precio de la gasolina o el combustible en Estados Unidos. Quiero decir, es ridículo, pero lo hacen para obtener beneficios. Y esto es lo que ha pasado. Y los mercados de futuros se están acumulando. Ahora el comercio de criptomonedas también está presionando a estos mercados de apuestas y, de nuevo, generando más volatilidad y más beneficios. Así que los mercados simplemente se están moviendo. El capital se está moviendo ahora mismo en los mercados energéticos. Ahí es donde está. Están aprovechando la situación. Y luego, cuando esta crisis termine, se trasladarán a otro. El capital migrará entonces a otro mercado, un rescate o cualquier otro esquema Ponzi que la Reserva Federal pueda estar ejecutando para ofrecer un paquete de rescate ante este desastre en el que Trump ha metido a su propio país y al mundo. Esto es lo que hace esta gente. Son unos criminales absolutos, son unos estafadores, y no les importa la clase trabajadora. La clase trabajadora está siendo destruida ahora mismo, y la clase media, los empleos, todas esas cosas, también se van a ver afectadas. Así que, por supuesto, esto va a perjudicarle a él, a Trump, políticamente en las elecciones de mitad de mandato. Pero las personas que financiaron esta presidencia son, por desgracia, el lobby israelí. No les importa. De verdad que no les importa. Pasarán a colaborar con un gobierno dirigido por demócratas. Ya sabes, así es como funciona esto. Así que, hasta que la gente despierte en Estados Unidos y se dé cuenta de lo mal que les han manipulado y de cómo seguirán siendo manipulados en esta línea, creo que simplemente tenemos que esperar a la próxima crisis, sinceramente. Así están las cosas. Sí, en realidad, hemos sabido que Irán está realizando su primera venta de petróleo a la India en 7 años, sin problemas de pago.
La India afirma que ya no puede depender del petróleo de los estados árabes debido al bloqueo del estrecho de Hormuz. Y sabemos que el precio del petróleo al menos se ha duplicado desde que comenzó la guerra. Creo que esa realidad está cambiando de algún modo la mentalidad de los europeos. El ministro de Asuntos Exteriores de Austria ha estado hablando con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán sobre cómo pueden gestionar el paso de los petroleros relacionados con Austria que necesitan atravesar el estrecho de Hormuz. Algo está ocurriendo en ese sentido. Los europeos tuvimos a Macron de la misma manera. Macron, por cierto, se está comportando de una forma totalmente distinta a lo que vimos en Ucrania, por ejemplo. Ya sabes, él ve la influencia que tiene Irán en el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué opinas de cómo la política de Irán en el estrecho de Hormuz está cambiando de algún modo la naturaleza de la relación entre esos países que necesitan el estrecho para pasar? En cuanto a la intervención de Emmanuel Macron en esta situación, no le doy mucha importancia, también porque es muy inconsistente. Ya lo ha hecho antes con Rusia. Cambia de postura, literalmente, a los pocos días o semanas. De hecho, esa es su característica principal. Es un veleta. Ese es Macron. Y el estilo típico de negociación política francesa consiste en implicarse, en dialogar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, al 100%. Realmente se implican, lo promocionan diciendo, va a ser genial, va a ser maravilloso. Y luego siempre se echan atrás al final. Siempre. Esto es simplemente un estilo de negociación francés, de alto nivel y corporativo. Luego intentan dar un rodeo con otra persona, posiblemente para conseguir un mejor precio. ¿Quién sabe? Así que en lo que respecta a Macron, así es como lo veo. Ese tipo de figura. Lo que ha hecho Macron es hacerse relevante en el escenario mundial sin hacer nada. Solo con hacer una declaración, todo el mundo dice, vaya, eso suena muy multipolar. Oh, él es el futuro. Por fin, algo de liderazgo desde Europa. Pero en realidad está haciendo esto para su público interno, porque esta guerra es enormemente impopular en Francia y también entre los musulmanes en Francia. Y esto no ha pasado desapercibido. Así que este es un presidente que está estrechamente vinculado a Benjamin Netanyahu y que ha apoyado totalmente el genocidio en Gaza. Francia ha hecho prácticamente todo lo que Israel ha querido. Así que esto también le ha perjudicado políticamente. Su imagen se ha visto dañada. No quiere cometer el mismo error aquí. Se puede ver que los europeos no son muy, ya sabes, no son pro-Trump. Incluso la derecha en Europa se está hartando de Trump, simplemente por el nivel, la grosería, la especie de comportamiento repugnante, maleducado, descuidado, ya sabes, con el que lleva a cabo su actividad política. Falta de respeto hacia los países pequeños, burlándose constantemente de los estados europeos, diciendo que no están cumpliendo con su parte en la OTAN, lo cual es ridículo. La OTAN no es más que un gran sistema de protección para que Estados Unidos venda armas. Crean la amenaza y luego venden la protección a los países europeos, exigiendo que gasten el 3% del PIB para defenderse. ¿Defenderse de qué? De una Rusia agresiva, que solo parece agresiva porque Estados Unidos organizó un golpe violento en Kiev en febrero de 2014 que inició una guerra civil y condujo a la guerra que tenemos ahora. Esa es una operación estadounidense de principio a fin. Y se dirigirán a los europeos y les dirán, ya sabéis, tenéis que comprar más armas porque los rusos son peligrosos, quieren invadir. Y la mayoría de los europeos se lo creerán. Hay, digamos, líderes europeos no muy inteligentes como Kaja Kallas, como el nuevo primer ministro de Finlandia, el señor Stubb, y por supuesto, Polonia. Hay una facción en Polonia que siempre ha encontrado muy rentable exagerar la amenaza rusa y tratar de cultivar el odio hacia Rusia de generaciones anteriores, de la era soviética, desde los tiempos del Pacto de Varsovia.
Estás hablando en sí del tipo de gente de Kaczynski. Sí, exactamente. Es un gran movimiento profesional. Todo ese dinero es estadounidense, dinero estadounidense inyectado en el sistema político polaco. Así que, si tienes esas opiniones, es muy rentable. Es bueno para tu carrera. Te invitan a todos los paneles, consigues becas en los think tanks, pasas un tiempo en Estados Unidos y luego obtienes un cómodo puesto en la banca corporativa en Nueva York o donde sea, en el consejo de la empresa que toque. Esa, la trayectoria profesional en Polonia. Es solo un ejemplo de lo mal que está Europa. Ni siquiera saben lo que les conviene. Así que están observando esta situación en Irán, y ahora en Italia y España, los gobiernos están sometidos a una presión directa por parte de sus electorados en relación con permitir sus bases militares, de las cuales hay muchas bases estadounidenses bajo el pretexto de la OTAN. Esto es, una vez más, parte del engaño. Estados Unidos critica a la OTAN diciendo que no están cumpliendo con su parte, pero utiliza a la OTAN como una tapadera para mantener cientos de bases e instalaciones militares por toda Europa. Luego las usan como plataformas de lanzamiento para guerras ilegales de agresión fuera del marco de la OTAN. Eso es lo que ocurre. Así que ya sabes, Meloni y los gobiernos de Italia y España están recibiendo presión de sus electorados por esto. La gente no quiere formar parte de esta guerra ilegal. No quieren tener la sangre de una tercera guerra mundial en sus manos si esto se descontrola. Así que, sí, en cierto modo, se está revelando mucho se está revelando a través de Trump, a través de su tipo de imprudencia y a través de la fanfarronería desquiciada de los Pete Hegseth del mundo, se está revelando mucho. Ahora las relaciones se han llevado justo al límite, y los europeos, especialmente, tienen que mirarse al espejo y decir, ¿tenemos realmente alguna de esas consideraciones éticas, morales o de derecho internacional sobre las que hemos sido tan piadosos y santurrones en el conflicto de Ucrania? Se aplica algo de eso en la realidad cuando se trata de Estados Unidos, y por eso están echándose atrás. Si se implican, entonces tienen que enfrentarse a toda esa hipocresía. Eso significa prohibir a Rusia participar en eventos deportivos y en los Juegos Olímpicos, imponerles sanciones y expulsar a los ciudadanos y empresas rusas de Europa. Todo ello basado en la afirmación de que Rusia llevó a cabo una invasión a gran escala de Ucrania, lo cual no hizo. Aún así, eso se enmarcaba dentro de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU y de los acuerdos de Minsk. Así que Rusia simplemente estaba interviniendo por motivos humanitarios, como se esperaba si los acuerdos de Minsk y esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU se derrumbaban. Y así fue. El resto era bastante académico para cualquiera que realmente estuviera observando y prestando atención a la guerra civil en Ucrania. Watching and paying attention to the Ukraine civil war. But Europe Pero Europa remodeló todo eso, lo volvió a presentar como agresión rusa. Y eso convenía a Estados Unidos bajo la última administración, bajo Joe Biden. Lo utilizaron para volver a reforzar las posiciones estadounidenses en Europa y tratar de destruir económicamente a Rusia, creando este sistema global bifurcado, que en gran medida ha fracasado. Y ahora aquí estamos, se ha abierto otro frente. ¿Dónde están ahora todas esas grandes declaraciones? ¿Dónde están los discursos? Ya no los veo. Han desaparecido todos. Los europeos se esconden, están corriendo detrás de los archivadores en Bruselas, se esconden. No saben qué hacer con papá. Papá se ha salido del guión. No saben qué decir. Así que, en cierto nivel, es brillante, porque esto es solo otra capa de hipocresía que ha dejado al descubierto a Israel, a Estados Unidos y a la élite dirigente europea por lo que son, unos auténticos charlatanes. De todos modos, ya no les queda ni un solo hueso moral o ético en el cuerpo. Así que es terrible. Toda la situación es terrible. No me malinterpretes, es terrible. Pero lo ha dejado todo al descubierto. Y eso creo podría ser algo positivo a largo plazo si sobrevivimos a esta crisis.